Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar de la cláusula de afianzamiento, es decir, de los fiadores en préstamos hipotecarios, y de la abusividad de esta cláusula y cómo poder liberar al avalista, al fiador, de tener que responder en caso de incumplimiento por parte del deudor principal, del prestatario. Esta cláusula se está declarando abusiva por los juzgados. Sin embargo, existen dos vertientes o dos corrientes jurisprudenciales. La primera de ellas entiende que esta cláusula es autónoma respecto del contrato principal del préstamo hipotecario, es decir, constituye un contrato aparte y por lo tanto considera esta corriente o esta vertiente que no puede entrar a valorarse la abusividad de esta cláusula, porque entiende que no es una cláusula en sí, sino que es un contrato autónomo, independiente. Otra corriente, otra vertiente jurisprudencial considera que sí, que esta cláusula es parte del contrato principal de hipoteca y que por lo tanto puede entrarse a valorar la abusividad de la misma. Las consecuencias en cuanto a la declaración de nulidad respecto de una vertiente de otra son distintas, puesto que mientras en la primera corriente, la que entiende que es un negocio autónomo, al no poderse valorar la abusividad y la nulidad de ese negocio íntegramente, lo que sí que se puede entrar a valorar es determinados aspectos o la posible abusividad de determinados aspectos o cuestiones dentro de ese negocio independiente de fianza o de aval. En cuanto a la otra corriente, al considerar que sí que se puede entrar a valorar la abusibilidad íntegra de la fianza, por ser una cuestión accesoria al contrato principal, la consecuencia sería la nulidad de la fianza entera y por tanto el avalista quedaría completamente liberado de su obligación de pago. ¿Por qué se está declarando abusiva esta cláusula de afianzamiento, la cláusula del aval? Pues bien, se está declarando abusiva por varias cuestiones. La primera de ellas y la más básica es por la falta de información a ese avalista, a ese fiador, puesto que un consumidor medio, cuando este fiador es persona física, es un consumidor, puede entender que su obligación de pago como avalista, como fiador, deviene efectiva una vez que haya incumplido el deudor principal, el prestatario. Pues bien, en la práctica habitual, en la realidad, eso no es así. En las escrituras de préstamo hipotecario se configura el aval, la fianza, de una forma en la que el avalista pasa a ser deudor solidario, es decir, está a la par que el deudor principal, que el prestatario, de manera que no se necesita que llegue a incumplir o que se llegue primero a valorar si los bienes del principal del prestatario son suficientes o insuficientes para poder dirigirse la entidad bancaria contra el avalista. Es decir, queda en igualdad de posición respecto del deudor principal y por lo tanto la entidad bancaria puede dirigirse directamente contra el avalista sin haber agotado primero al deudor principal. Esto, como decimos, es algo que un consumidor medio no entiende, puesto que concibe, un consumidor medio, decimos, concibe el aval como una responsabilidad en caso de incumplimiento previamente por el deudor principal, pero como decimos no es así. Pues bien, la falta de información de esta característica del aval en las escrituras de préstamo hipotecario, concretamente se llama la renuncia por parte del avalista o del fiador a los derechos de exclusión, orden y división. El derecho de exclusión y de orden básicamente es lo mismo, es decir, la obligatoriedad del acreedor de dirigirse primeramente contra el deudor principal, contra el prestatario y agotar los bienes de este para después poder dirigirse contra el avalista. Eso es el derecho de exclusión. El derecho de orden básicamente es lo mismo, es decir, contra quién debe dirigirse primero la entidad bancaria, y el derecho de división se configura como la porción de deuda a la cual responde el avalista o el fiador. Pues bien, como decimos, se incluyen estas renuncias de los derechos del avalista, de exclusión, orden y división, en la cláusula de afianzamiento sin haber explicado y sin haber negociado con el avalista esas cuestiones. Por lo tanto, se entiende que esta cláusula es abusiva por esa falta de transparencia, por no haberse explicado con carácter previo a su firma al avalista, al fiador, las consecuencias de constituir su aval una fianza solidaria, a la par, como decimos, a la par con el deudor principal. También se entiende que esta cláusula puede ser abusiva, puesto que constituye una sobregarantía
para la entidad bancaria. Hay un desequilibrio. Por ejemplo, la entidad bancaria concede un préstamo de 100.000 euros o 150.000 euros y siendo un préstamo hipotecario, la garantía es un bien inmueble, normalmente la vivienda que se está adquiriendo. Y esta vivienda, pongamos el ejemplo de que se tasa en esos 150.000 euros del préstamo o incluso en más cantidad, puesto que la entidad bancaria suele dar un préstamo por el importe más o menos del 80% del valor de tasación. Por lo tanto, exigir garantías adicionales, como 2 fiadores, 3 fiadores, incluso con los bienes inmuebles hipotecados de este fiador, constituye una sobregarantía para la entidad bancaria, es un desequilibrio, puesto que si la vivienda hipotecada con carácter principal ya supera en valor de tasación el importe del préstamo que está concediendo, no es de recibo que la entidad bancaria pida esas sobregarantías de más. Por lo tanto, también se entiende que esta cláusula puede ser abusiva por ese desequilibrio, por esa constituye una abusividad de la entidad bancaria el querer sobregarantizar su préstamo hipotecario cuando con una de las fincas o con el patrimonio del deudor principal ya estaría garantizada la hipoteca, el préstamo. Por lo tanto, además en este caso resulta indiferente que el préstamo se haya concedido para una actividad empresarial o profesional. Lo que importa es que ese avalista sea ajeno a esa actividad, sea persona física. El caso habitual es de aquel empresario que va a montar su negocio y es avalado por su esposa o sus padres o sus hermanos. En este caso, si esas personas actúan al margen de esa actividad como consumidores, también la cláusula podría ser examinada en su abusividad. Como decimos, las consecuencias son distintas en el caso de que se considere que esa cláusula es un negocio autónomo independiente del préstamo hipotecario o se considere que es algo accesorio ese préstamo y es una cláusula dentro del mismo. En el primer de los casos, como decimos, hemos dicho anteriormente, no se puede declarar la abusividad de la cláusula entera, puesto que se entiende que es un negocio autónomo, pero sí la abusividad, como hemos dicho, de determinados aspectos o cuestiones de esta cláusula de afianzamiento, como por ejemplo la renuncia a esos derechos de exclusión, orden o división sin haber informado previamente al avalista. Aunque no es una nulidad o una abusividad tan extensa como una nulidad total de la cláusula, sí que tiene sus ventajas, puesto que declarándose la abusividad y nulidad de esa renuncia a los derechos de exclusión, orden y división, el avalista pasaría a ser un avalista subsidiario, es decir, la entidad bancaria debería dirigirse previamente contra el acreedor principal, realizar sus bienes, dirigirse contra sus bienes, y una vez que se pruebe que esos bienes son insuficientes, los del deudor principal, entonces sí que se podría dirigir contra el avalista o fiador. En el segundo de los casos, cuando la cláusula se entiende que es una condición más del contrato accesorio al contrato del préstamo hipotecario, sí que se podría declarar la abusividad íntegra de esa cláusula y por lo tanto ello implicaría que el avalista, el fiador, quedaría liberado totalmente de esa garantía que supone su aval, su fianza. Y por lo tanto esto podría tener consecuencias muy importantes para ese avalista, incluso que cantidades que haya abonado en virtud de ese afianzamiento, incluso poniéndonos el caso más extremo, en el caso de que al avalista incluso se le hubiera ejecutado su vivienda en garantía del préstamo hipotecario, podría, una vez declarada la nulidad de la cláusula de afianzamiento íntegramente, podría recuperar sus bienes, podría reclamar lo que ha pagado en virtud de esa cláusula de afianzamiento. Por lo tanto, desde Cláusula Win aconsejamos a aquellas personas que consideren que han firmado una cláusula de afianzamiento, son avalistas, son fiadores y no se les ha informado, porque la práctica habitual suele ser así. Si observamos la oferta vinculante del préstamo hipotecario, vemos que muchas veces no está ni siquiera firmada por el avalista. No se ha negociado previamente la entidad bancaria con el avalista, sino que se encuentra con que directamente acude a la entidad bancaria sin que se le informe de sus derechos y sobre todo sin que se le informe de que va a responder de forma solidaria a la par que el deudor principal. Por lo tanto, aconsejamos que aquellas personas que consideren que no se les dio esa información reclamen la abusividad de esa cláusula de afianzamiento con las importantes consecuencias que se puede obtener de esa declaración de nulidad.